Romanos capítulo 12, versículo 2. A medida que la van encontrando, nos ponemos en pie. Y la palabra de hoy la he titulado Cambia tu mente o transforma tu mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Leeré la versión Reina Valera 1960 y luego en la nueva versión internacional. Dice así, solamente el versículo 2: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál será la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora lo leeré en la nueva versión internacional. Dice así: No se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tomen sus asientos. Gloria a Dios. Dios, cuando nos miró con misericordia, nos miró estando alejado de Él. Nos miró en una distancia en que Él se acercó a nosotros y nos reveló su amor. Un amor eterno, infinito, que no se agota. Y nos miró estando nosotros alejados de Él, en el mundo. Así es, Dios nos miró a nosotros estando alejados de la ciudadanía de Dios y nos hizo sus hijos. Y nosotros, estando alejados de Dios, viviendo en un mundo secular, terrenal, no conocíamos lo que es estar en una comunión con Dios. No conocíamos a Dios, no conocíamos su palabra, no conocíamos cuán grande es su amor. Porque estábamos en el mundo. Ignorábamos su amor. En mi caso, yo ignoraba el amor de Dios. Todas aquellas veces que me hablaban, imagínense mi papá siendo pastor, cuando dejé de ir a la iglesia a los 18 años y vivía con él, todos los santos días me hablaba del amor de Dios. Todos los días me hablaba del amor de Dios y yo todos esos días ignoraba el llamado, ignoraba el amor de Dios. Hasta que un día el Señor me dijo: hasta aquí llegaste. Hoy te voy a hacer sentir mi amor. Y eso fue a los 20 años. 2 años fuera del Señor me permitió estar. Y uno en el mundo va conociendo cosas, va siguiendo una corriente que lamentablemente va en contra de la voluntad de Dios. La corriente del mundo va para allá y nosotros seguimos esa corriente porque es algo natural de nosotros, no conociendo a Dios. Es algo natural. No es que a nosotros nos fuercen a hacer eso, sino que nosotros naturalmente andamos en esa corriente del mundo cuando no tenemos a Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, la mente que traemos del mundo debe ser transformada, cambiada. Por eso titulé la palabra de hoy: Cambia o transforma tu mente. Porque nuestra mente, cuando no conocemos a Dios y conocemos a Dios, nuestra mente viene, se podría decir, con muchas cosas que no son agradables a Dios. Estructuras, pensamientos, a veces incluso religiosidad, traemos cuando no conocemos a Dios. Recordemos que en el tiempo de Jesús hubieron muchos judíos
ortodoxos que creyeron en Jesús y rindieron su vida a Jesús y tuvieron que dejar de lado muchas prácticas religiosas que ellos hacían en ese instante. Entonces, la palabra de hoy nos dice: no se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Es decir, Dios nos pide que, número uno, no nos amoldemos al mundo actual, o no nos conformemos a la actualidad del mundo. Es como cuando las que les gusta hacer queques, tienen un molde y echan la masa ahí en el molde, y cuando sacan el queque sale al molde del recipiente. El mundo tiene un molde y nosotros, nuestra mente está moldeada a ese molde. Y cuando llegamos a Cristo, Cristo tiene otro molde. Y nuestra mente que traemos del mundo debe ser vaciada por completo. Y usted me dirá: ahora, ¿cómo yo vacío mi mente de las cosas del mundo? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, yo siempre digo que es el filtro espiritual, en donde nosotros, cada vez que nos inundamos en la palabra de Dios, todas las cosas que traemos del mundo en nuestra mente, la palabra de Dios las filtra y las va dejando ahí. Y nuestra mente va siendo transformada y renovada. Entonces, cada vez que usted lee la palabra de Dios, su mente está siendo filtrada, su corazón está siendo filtrado por la palabra de Dios. Y eso solamente lo hace la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, yo traigo una mente que no va en la línea que Dios quiere cuando Dios me llamó. Y todos nosotros llegamos así. Y día a día el Señor sigue aún moldeando nuestra mente. Porque cada día vemos cosas, escuchamos cosas, murmuraciones, vemos cosas no agradables. Y nuestra mente debe ser cambiada día a día. Hay una palabra que se llama formatear, que se ocupa en el ámbito de la computación, no sé cómo decirlo, que los jóvenes, yo soy joven aún, llevamos los notebooks, computadores, a ser formateados. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo el notebook o un computador debe ser limpiado. ¿Por qué? Porque se llena de virus, empieza a andar más lento, se queda pegado, no funciona como corresponde. Entonces, ¿qué hace? Lo llevamos a un técnico, y el técnico, ¿qué hace? Y empieza a limpiar y saca todo lo que contamina el computador y que impide que ese computador trabaje de manera correcta. Así es la palabra de Dios en los creyentes. Nuestro corazón y nuestra mente día a día se contamina, día a día se ensucia, día a día va acumulando virus, por decir una palabra. Entonces nuestra mente debe ser transformada y cambiada todos los días. Todos los días. ¿Cada cuánto, le hago una pregunta, cada cuánto tiempo usted lleva su mente a ser formateada por la palabra del Señor? Debemos ir al técnico, que es la palabra de Dios. Porque si no, nos vamos quedando con conceptos, ideas a veces erróneas. Incluso del mismo evangelio, a veces venimos con conceptos erróneos del evangelio. Y que solamente somos moldeados a través de la verdad, porque la verdad dice: os hará libres. Y a veces venimos encadenados con estructuras religiosas, hay que decirlo. Yo venía con muchas estructuras religiosas. Y cuando me inundé en la palabra, esas estructuras el Señor las fue liberando.
¿Pero por qué? Porque mi mente estaba siendo amoldeada a lo actual. Entonces el Señor me decía, no, transforma tu mente, anda transformando tu mente. Y solamente lo logré cuando el Señor me llevó de piquero a la palabra de Dios. Nuestra hermana Josefina ayer dijo una palabra. Ayer los jóvenes se reunieron y tuvieron un debate sobre qué era más importante, la lectura bíblica o la oración. Entonces un grupo defendía la lectura bíblica y otro grupo defendió la oración. Se llegó a la conclusión que ambos ganaron, porque no puede haber oración sin lectura bíblica y no puede haber lectura bíblica sin oración. Pero entre todo lo que se habló, nuestra hermana José dijo algo muy bueno. Todo lo que se habló fue bueno. Pero nuestra hermana Josefina dijo, la palabra de Dios a nosotros nos amoldea, o no dijo esa palabra amoldea, pero nuestras acciones son llevadas y se acomodan a la palabra de Dios. Es decir, cuando yo leo la palabra de Dios, todas mis acciones se van a moldear a lo que la palabra de Dios me dice. Hay un texto que dice, lleven todos vuestros pensamientos cautivos a la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que todos mis pensamientos, mis acciones deben ser llevados como en una jaula a la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios te diga, ya, mira, esto tienes que dejarlo ahí, en esa jaula. Esto, sácalo. Esto déjalo ahí, porque esto no te hace bien. No te hace reflejar a Cristo. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Por eso la palabra dice, no se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario hacer esto? Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Número 1. Cuando mi mente está siendo cambiada, renovada, yo voy a saber cuál es la buena voluntad de Dios y la voy a poder comprobar. Hay mucha gente que no está comprobando la buena voluntad de Dios porque su mente no está siendo renovada, su mente no está siendo transformada. Entonces no están comprobando, no lo tactan, no lo tocan, solamente lo ven o lo oyen. Pero cuando usted transforma su mente y empieza a comprobar la voluntad de Dios, usted ve que es buena, ve que es agradable y ve que es perfecta. Entonces a veces, amados hermanos, la voluntad de Dios, a nuestro parecer, miren lo que le voy a decir, a veces la voluntad de Dios, a nuestro parecer, no parece buena, agradable y perfecta. A veces Dios mueve su mano de poder, mueve piezas, y a veces esos movimientos que hace Dios a nosotros no nos parecen agradables y empezamos a cuestionar a Dios. Más cuando yo me inundo en la palabra de Dios y mi mente va siendo día a día cambiada, transformada, haga lo que quiera hacer Dios, tanto con mi vida, con mi familia, a mí me va a parecer agradable, perfecto, porque sé que es la voluntad de Dios y me va a parecer bueno. Pero cuesta mucho. Con el permiso de nuestra hermana Marjorie, la voy a tomar como ejemplo, que ahora ya ha pasado todo lo que ella pasó y tenemos a la bebé acá, Isabel. El proceso de Dios permitió que ella perdiera a su bebé. Hoy la tenemos con una bebé, Isabel. Pero ese proceso de perder a su bebé para cualquiera no es agradable, no es perfecto. A nuestra humanidad es imposible que sea perfecto y agradable perder un bebé. Pero sí, Dios tenía propósitos perfectos y agradables
para Marjorie, Moisés, su familia. Y solamente ella sabe cómo vivió ese proceso. Y si lo vivió de modo agradable o no. Pero tuvo que haber sido difícil. Y esa bebé que está ahí, Dios se la profetizó. Yo te daré una bebé. Y le dio hasta el nombre de Isabel. Dios soberano, amados hermanos. Por eso cuando nos inundamos en la palabra entendemos que Dios es soberano. Y cuando estamos en los caminos del Señor, todo lo que Dios permite a sus hijos, dice que va a redundar para un beneficio nuestro y del Evangelio. Va a redundar para bien. Y a veces no todos lo vemos así. ¿Por qué? Porque no estamos renovando nuestra mente. Entonces Dios nos está llevando a que llevemos nuestra mente al técnico espiritual que es Dios y su palabra. ¿Cuántos lo quieren llevar? Gloria a Dios. Busquen el libro de los Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Mira lo que dice acá. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Todos nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Amén. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, las corrientes de este mundo. Andábamos naturalmente en esa corriente, en los poderes del mundo. Se conducía según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¡Wow! Seguíamos al príncipe de las tinieblas. Está diciendo que éramos instrumentos de Satanás. ¿Pero cómo va a decir eso, pastor? Sí, cuando no teníamos a Dios, éramos instrumentos de Satanás. Dice, se conducían según el que gobierna las tinieblas. ¿Y quién gobierna las tinieblas? ¿Quién? Satanás gobierna las tinieblas. Y cuando no teníamos a Dios, nosotros éramos arrastrados por esa corriente de poder que gobernaba nuestra vida. Miren lo que dice en 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4:4. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando habla el Dios de este mundo, no está hablando del Dios nuestro, sino que está hablando de Satanás, el diablo. Es decir, Satanás ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces nosotros éramos gobernados por el poder de Satanás, el diablo. Seguíamos las corrientes que él quería que anduviéramos. Éramos como los peces que siguen la corriente del río. Naturalmente, seguían la corriente. Y más aún, Satanás cegó la mente cuando éramos incrédulos. Cegó nuestra mente, ¿para qué? Para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Se podría decir que andábamos con una venda, no podíamos ver, y había algo que nos decía, ya, tú vas a andar por acá. Y camina por acá porque hay un poder que te gobierna, que es Satanás, el diablo. Pero Dios es muy bueno con nosotros, que nos libertó de ese poder, nos sacó de esas corrientes que andábamos
en tinieblas y nos mostró su amor y su poder nos libertó de esa fuerza que nos impulsaba. En Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, pero Dios, escuche bien esto, hermano, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, por ustedes, el gran amor que Dios tiene conmigo, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado, cuando estábamos en el mundo, pecado, siguiendo las corrientes de Satanás, el diablo. Dios, que es rico en misericordia, fijó su mirada en nosotros y dijo: te voy a dar vida en mi Hijo Jesús. Nos tomó y dijo: te voy a hacer mi hijo y te voy a dar vida en Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Es decir, antes Satanás nos tomaba y decía: todos andar por acá, por acá, y por acá, por acá. Y la luz del Evangelio no va a brillar en ti. ¿Por qué? Porque mi poder impide eso. Pero dice Dios, que en rico con misericordia nos amó, nos tomó, nos quitó ese velo de tinieblas y nos hizo sentar con Él a la mesa. Ahora nosotros estamos sentados a la mesa con Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Yo creo en eso. Porque Dios me sacó de las tinieblas. Me quitó esa venda que me impedía ver la luz del Evangelio. Entonces, amados hermanos, es necesario que nuestra mente sea renovada y transformada todos los días. Porque Dios ya nos sacó y nos rescató de las corrientes del mundo. Por eso dice: no se conformen al mundo actual, sino que transformen, renueven su mente en la palabra de Dios. Miren lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y esto a mí me da fuerza, me da gozo. Dice: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Esto es glorioso. Dios dio la orden que nosotros andábamos en tinieblas, en nosotros resplandeciera la luz de Cristo. Y hizo brillar su luz. Hizo brillar su luz en nosotros. Y esa luz no se debe apagar por nada. Entonces Jesús dijo: sea luz, no con su luz, sino la luz que viene de Dios. Y ustedes, como dice acá, tenemos este tesoro tan glorioso que es la luz de Cristo, el tesoro en vasijas de barro que somos nosotros. Somos simplemente vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros.
Entonces, cuando un creyente, un hijo de Dios, va renovando su mente, su corazón a través de la palabra, a través de la oración, esa luz que Dios depositó en usted brilla cada día más. ¿Por qué? Porque usted va siendo obediente y dependiente de la palabra de Dios. Moisés, quien abrió el mar rojo, dice que tenía que andar con un velo tapando su rostro porque era tanta la luz de gloria que él tenía que cuando miraban su rostro era molesto, como cuando usted mira el sol. Quizás es imposible poder imaginarnos eso, pero dice la palabra que así era. Y cuando nosotros nos amoldeamos a la palabra de Dios, ahora nos amoldeamos a la palabra de Dios, la luz de Cristo empieza a alumbrar su rostro. Y su rostro empieza a reflejar a Cristo. Sus acciones comienzan a reflejar a Cristo. Mi corazón va a reflejar el corazón de Cristo. Entonces, ¿qué desea Dios de nosotros, su pueblo? Que no solamente los días jueves, que no solamente los días domingos, nuestra mente sea renovada por la palabra que se entrega en los cultos, sino que, si es posible, día domingo, día lunes, día martes, día miércoles, día jueves, día sábado, día viernes, sábado y domingo, usted vaya renovando su mente con la palabra de Dios. Y usted va a ser como los salmones, yo digo así, va a ser como los salmones que andan en contra de la corriente. ¿Cuántos han visto esos documentales de los salmones? Que los salmones, véanlo, es el tiempo de ver un documental de cuando los salmones llegan a donde ellos literalmente nacieron. Eso hacen los salmones. Viene la salmona, no sé cómo decirle, la salmón hembra, pone los huevos, nacen los huevos, después la corriente naturalmente lleva a los salmones a otro lugar y después recorren kilómetros y kilómetros hasta llegar al mismo punto. Es como que tienen un GPS en su cuerpo que lo hace llegar a ese mismo punto. Y ese trayecto a veces tienen que nadar contracorriente. Y va, entre eso hay osos que algunos no pueden pasar. Y así es el evangelio a veces. Se levanta el enemigo para que usted no siga avanzando. Pero la gran ventaja es que nosotros no somos como los salmones, porque hay uno que está más grande con nosotros. Como un poderoso gigante, dice su palabra. Y que defiende a sus hijos. Con las huestes espirituales, dice que Cristo dio todas esas cosas, las puso bajo los pies de la iglesia. Entonces no hay poder del enemigo que prevalezca ante la iglesia. Entonces las tenemos todas para ganar. En un lenguaje sencillo, las tenemos todas para ganar. Pero Dios quiere que nuestra mente sea renovada todos los días. Ya para terminar, amados hermanos, busquen el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 22. Dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Está diciendo, a la vida que nosotros llevábamos antes de Cristo, y lo ilustra como ropa. Ustedes antes de Cristo venían con una ropa, solamente en una ilustración espiritual. Esa ropa espiritual deben quitársela, deben sacársela. ¿Por qué?
Porque esa ropa de la vieja naturaleza, el viejo hombre, la vieja mujer, viene corrompida por los deseos engañosos. Ahora lo vamos a ilustrar de manera literal. Cuando usted se ensucia una ropa, ¿qué hace? Se cambia, ¿no? A no ser que siga trabajando. Cuando vengo a trabajar a la iglesia, yo llego con la ropa sucia, la dejo ahí en el piso, y eso a mi esposa le produce ganas. Y yo le digo, amor, si esa está sucia, me la voy a poner mañana para seguir trabajando. Y ahí se calma un poquito, pero se calma un poquito más. Esa ropa sucia me la vuelvo a poner porque vengo a trabajar en la construcción solamente. Pero todos nosotros hoy andamos exteriormente con ropas limpias. Algunos se bañaron, otros no sé. Pero sí se han cambiado con ropas. La ropa sucia la metió a la lavadora. El ropaje que teníamos antes de conocer al mundo viene con mucha malicia, viene con muchos deseos engañosos, viene contaminada y sucia, viene rota. ¿Y qué hace Dios? Viene y nos cambia esa ropa. Nos pone ropas limpias, así como lo ilustra la parábola del hijo pródigo. Cuando llegó a la casa del padre, ¿qué hace el padre? Dice, cámbienle esas vestimentas, así. Cámbienle esas vestimentas, porque venía sucio, con las ropas rotas. ¿Y qué hizo? Reflejando la parábola del amor de Dios, cuando Dios nos ve sucios, nos cambia, nos limpia y nos pone vestiduras nuevas. ¿A qué padre no le gusta que su hijo ande bien vestido? Ahora en el ámbito espiritual, Dios desea que nosotros andemos con las mejores vestimentas en el ámbito espiritual, que mi carácter y mi corazón y mi mente refleje a Cristo. No hablo de esta ropa es externa. Externa. ¿Que me veo guapo? Perdóneme, Señor. No venía al comentario esto acá. No venía al comentario. Porque está muy serio. Lo veo muy serio. La ropa espiritual que veníamos del mundo, volviendo a la palabra de Dios. La vieja naturaleza, el viejo David, el viejo Álvaro, el viejo hermano Javier, el viejo hermano Andrés, cuando no teníamos a Cristo, teníamos una vida corrompida, guiada por los deseos engañosos del mundo. Y dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se nos enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Quitarnos el viejo hombre, hacer morir la vieja mujer, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Por eso es necesario que usted haga morir el viejo hombre, haga morir el viejo David, porque el viejo David, cuando no conocía a Cristo, estaba corrompido con deseos engañosos, deseaba el mal, no el bien. Y dice, versículo 23, ser renovado en la actitud de su mente. Y vuelve a tratar la mente aquí la palabra. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. No contristan o no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia.
Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Si usted hasta el día de hoy ha querido mantener este ropaje viejo, hoy la palabra nos dice que ya se despoje de ese viejo hombre, que se despoje de esa vieja mujer. ¿Por qué? Porque es la única manera en que yo voy a poder conocer la nueva vida en Cristo Jesús. No se puede conocer la nueva vida en Cristo Jesús si no me he despojado del viejo hombre. La semilla, para que dé fruto, ¿qué tiene que hacer? Morir. Por eso la semilla se debe secar. Se seca a tal punto que muere, porque cuando muere germina y da fruto. Nosotros también, cuando hacemos morir verdaderamente el viejo hombre que no conocía a Dios, la vieja mujer que no conocía a Dios, empezamos a conocer en toda su inmensidad la vida que nos ofrece Dios a través de Cristo Jesús. Y es bueno vivir la vida en Cristo Jesús. Los que están recién comenzando, los que llevan tiempo, es bueno y es agradable vivir en una comunión con Dios y dejar que Dios nos dé vida y poder experimentar diariamente la vida en Cristo Jesús. Es gozoso, es deleitoso, es placentero la vida en Cristo. En el mundo hallamos placeres momentáneos, hoy en Cristo hallamos placeres eternos. Gloria a Dios. Pónganse en pie, porque vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Soberano Dios, te damos gracias por todo lo que tú nos das a través de tu palabra. A modo de Dios, el apóstol Pablo dijo en una de sus cartas que todo lo que consideraba valioso ahora lo consideraba como vano y basura, Señor, con el fin de conocer a Cristo Jesús. Ayúdanos a nosotros, Señor, a considerar todo lo que hemos obtenido, Señor, en el mundo como algo vano, Señor, para poder cada día abrazar, conocer a Cristo Jesús. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a renovar y transformar nuestra mente con tu palabra, Señor. Si quizás han pasado días, semanas en que no hemos llevado nuestra mente y corazón a tu palabra, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos a poder ser lectores bíblicos. Coloca el sentir, el deseo, el querer de estudiar ordenadamente tu palabra, Señor. Y ayúdanos a poder interpretarla conforme tu Santo Espíritu, Señor, inspiró a los escritores de ella, Señor. Fortalécenos cada día, Señor. Entregamos todo en tus manos, Señor, para que tú nos sigas fortaleciendo, ayudando a crecer en la gracia de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Glorifiquemos